demanda la que tiene pendiente en el pedido. Bien, ¿y a qué obedece eso? Y a que, por ejemplo, la demanda a mayor precio está dispuesta a consumir una menor cantidad y la oferta a mayor precio está dispuesta a dar una mayor cantidad. Muy bien, perfecto. Sería algo así, ¿no es cierto? Oferta, la que es creciente, y demanda es la que es decreciente, ¿no? Como muy bien dijo uno de ustedes, a mayor precio, el que ofrece, el que vende, quiere colocar más unidades porque le conviene. A menor precio, el que vende está interesado en colocar menos unidades. Y del otro lado, el que demanda, a mayor precio, demanda menos cantidad. Aumenta la carne, como menos carne, me voy a comer verduras. Baja la carne, aprovecho y me doy el gusto y me hago el asadito el domingo. ¿Ok? Bien. Esto que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, porque después hay bienes especiales que por ahí aumenta el precio y la demanda permanece constante y demás. Eso, no me quiero meter en eso, pero en definitiva, cuando nosotros trabajamos con curvas de oferta y demanda, ¿qué es lo que estamos haciendo? Modelando. Representando la realidad. Modelando la realidad, y la realidad la estamos describiendo mediante ¿qué cosas? Mediante rectas. Sí, Sí, pero la interacción de dos rectas, variables que van generando. ahí está. Yo modelo la realidad identificando dos variables. Por ejemplo, el precio de un bien y la cantidad que la gente está dispuesta, ya sea a ofrecer o a demandar. Pero entonces, miremos por ejemplo la curva de oferta nada más. Yo tengo cada una de las diferentes situaciones descritas mediante dos variables. Algunos llaman a estos variables de estados, en donde digo, a tal precio hay tanta cantidad ofrecida, y a tal otro precio hay tanta otra cantidad ofrecida. Entonces, yo voy describiendo mi problema sería estudiar para distintos precios qué cantidad los productores ofrecen, y eso lo voy describiendo buscando una relación, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, Claro, porque de las dos variables una es dependiente. Por ahí una es dependiente, yo podría decir que la cantidad es función del precio. ¿Suelen ponerlo así o suelen ponerlo al revés? Sí, de las dos maneras, sí. Yo no sé por qué los economistas, pero no es una crítica, es una observación nada más, acostumbran a escribir así la función y a la variable dependiente la ponen en ordenada. Pero bueno, alguna buena razón habrá y tal vez ustedes la conozcan. Pero bueno, yo aquí apunto con esta breve introducción de un tema en el cual yo no me desenvuelvo bien, yo soy ingeniero, pero pasa más o menos lo mismo en la ingeniería. Nosotros queremos modelar problemas y esos problemas los modelamos a partir de conceptos matemáticos. En este caso, cantidades representadas por variables, precio y Q. Cantidades no como cantidad de productos, sino magnitudes. En este caso tengo el precio y tengo Q, que es la cantidad demandada. Y luego busco alguna relación entre ambas, una función o una ecuación. A veces no es función, sino que es ecuación. Acuérdense que para hacer función a cada valor de la variable independiente le tiene que responder uno y solo uno de la dependiente. ¿Sí? Pero bueno, buscamos establecer esa relación y esa relación nos da un modelo matemático. ¿Sí? En este caso, Q, función de P para la oferta, y tal vez tendríamos otra función Q, F2 de P para la demanda. Q, F, se le suele poner la D de demanda. Bien, esas dos funciones no son más que modelos matemáticos que intentan reflejar cómo se comporta el mercado, ya sea desde el punto de vista de la oferta o de la demanda, ante variaciones en el precio. Y esas relaciones pueden ser de distintos tipos. Estas que acabo de dibujar acá, ¿qué son? No entendí la pregunta, profe. ¿Relaciones lineales? Claro, son relaciones lineales, o sea, son rectas. ¿Está bien? Pero podría ser que, por ejemplo, que, antes que nada, ¿qué significa que sean rectas? Que si el precio aumenta en 100 pesos, la cantidad aumenta en una determinada cantidad. Sí, proporcionalmente. Y si después
aumenta en 200, aumenta el doble la cantidad. Y si estoy en otro punto y aumenta en 100, también aumenta en la misma cantidad la cantidad demandada. Ahora, podría ser que por algún tema de ese producto, esta relación no fuera así, sino que fuera así. Que a este nivel de precios, cuando el precio aumenta en una unidad, la cantidad aumenta en una determinada cantidad, y que a este nivel de precios, cuando aumenta en una unidad, la cantidad aumente mucho más. Ya no sería un modelo lineal. Podría ser quizás un modelo parabólico, con una parábola con el vértice en el origen de coordenadas. Quizá podría ser una porción de una circunferencia. Dibujo la circunferencia, pero me voy a quedar con la porción hasta aquí. Quizás podría ser una parábola, pero ahora cóncava hacia arriba, en donde sigue manteniéndose que el precio aumenta que la cantidad aumenta cuando aumenta el precio, pero ahora al revés. Un mismo aumento en el precio genera una cantidad diferente aquí que aquí, al revés de lo que ocurre cuando la curva de oferta es esta. O sea, hay múltiples modelos matemáticos de curvas de oferta y demanda que podrían responder a mi situación. ¿Y de qué dependen? Y de la situación propiamente dicha. O sea, probablemente un bien como la carne no se comporte del mismo modo que un bien como el combustible, o que un bien como los bienes de lujo, o cosas por el estilo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con todo esto? Bueno, que nosotros en esta etapa de la materia lo que queremos es estudiar distintas relaciones matemáticas cuya gráfica representa distintos tipos de curvas. En este caso vamos a estudiar rectas, circunferencias, parábolas, elipses e hipérbolas. Pero siempre pensando que eventualmente esa relación me puede servir para modelizar la relación entre dos variables de un problema que yo esté estudiando. Sí, o sea que en este caso la matemática me está dando una ayuda, ofreciéndome distintos modelos para modelizar una situación que voy a tratar de estudiar. Y empezamos con el más sencillo, que es la recta. ¿Sí? La recta, bueno, no me voy a detener en cada una de las formas de la recta, pero acá están un poquito resumidas las distintas ecuaciones. ¿Las han visto? ¿Les resultan familiares? Sí. Sí. Sí, ¿no? Estas las hemos visto montones de veces en diferentes circunstancias. Pero bueno, qué sé yo, la ecuación pendiente ordenada al origen, I igual a mx más b. ¿Sí? Esta es la tradicional, por ejemplo, I igual a 5x más 2. O la ecuación punto pendiente, cuando conozco un punto y la pendiente de la recta, o la ecuación que pasa por dos puntos. Todo el tema de la recta reside en una característica fundamental de la recta, que es el concepto de pendiente. El concepto de pendiente me dice que si yo tomo dos puntos sobre mi recta, entonces la diferencia que hay entre las ordenadas, o sea, los valores de y, dividido la diferencia que hay entre los valores de x, es siempre constante. Y a eso se le llama pendiente. ¿Sí? Y eso es un invariante de la recta. ¿Se entiende esa idea? Mire. Sí, es una identidad que la caracteriza. Claro, me voy al Paint de vuelta. Si yo tengo una recta y tomo dos puntitos sobre ella, aquí y aquí, y después tomo otro aquí y otro mucho más lejos, en cualquiera de esos pares de puntos, si hago la diferencia de abscisas y la diferencia de ordenadas, se forma este triangulito rectángulo. Y si yo entonces hago ordenadas, diferencia de ordenadas dividido de diferencia de abscisas, que es como se definió acá la pendiente, ¿no?
y 2 menos y1 me da esto. Y x2 menos x1 me da esto. Si yo hago eso entre estos dos puntos, obtengo un valor m. Y si yo luego hago eso mismo entre estos otros dos puntitos, obtengo el mismo valor m, ¿no es cierto? ¿Alguien se anima a decirme por qué? ¿Cómo son este triangulito chico y este triangulito grande? Proporcionales. Proporcionales, o usamos una palabrita en geometría que se llama semejantes, Semejantes. Claro. que quiere decir que sus lados son proporcionales. Por ser semejantes, este lado es a este, como este es a este. Entonces, eso Está el de Millet. viene de algún teorema de esos, exactamente. Esto, que en las rectas sale muy obvio, es la característica fundamental que define una recta, su pendiente. Esto no pasa, por ejemplo, si yo tuviera, como veíamos hoy, algo tipo una parábola. Si yo agarro dos puntos aquí y aquí, o agarro dos puntos aquí y aquí, y quisiera calcular la diferencia de ordenadas sobre la diferencia de abscisas, no se mantiene igual. ¿Por qué? Y porque va cambiando, porque no, los triángulos que se forman no son semejantes. ¿Ok? Entonces, si hay algo que caracteriza a la recta es su pendiente. Conociendo la pendiente, entonces después podemos encontrar la ecuación de todos los puntos que pertenecen a esa recta. Por ejemplo, si yo conozco la pendiente y conozco un punto, me queda definida la recta, ¿no? Porque la pendiente me habla de la inclinación, en definitiva. Y un punto me permite fijarla, decir por dónde pasa. Ahora, matemáticamente, como yo sé, y esto está en el apunte, ¿no? Yo no quiero, a ver si me quedó el apunte por acá abierto. No, perdón. El apunte es este. Acá está el apunte. ¿Sí? Punto pendiente. Bueno, acá está explicado en el apunte. Yo no quiero en la clase volver a repetir lo mismo que está escrito, porque sería hacerles perder tiempo, pero bueno. A partir de la condición de pendiente, yo digo, si conozco un punto y conozco la pendiente, con Culpa cualquier nuestra punto... que no leímos, profe. Culpa nuestra que no leímos. Culpa que no lo leyeron. Bueno, pero no importa, a ver, porque si yo porque no lo leyeron me pongo a explicarles todo, les hago perder tiempo. Prefiero ir utilizándolas y en todo caso, cuando lo lean y tengan algún inconveniente, me dicen y lo repasamos. Pero acá, básicamente, la idea es que como la pendiente es un invariable a lo largo de toda la recta, conociendo un punto y conociendo la pendiente, yo puedo plantear que con cualquier punto genérico x, y, si calculo la pendiente, me tiene que dar ese valor m. Y entonces, a partir de ahí, sale la ecuación y menos y1 sobre x menos x1 igual a m. De ahí saco que y menos y1 es igual a m por x menos x1. En donde x1, m, perdón, y1, m y x1 son valores. En cambio, y x son las dos variables que están relacionadas a partir de esta ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿tengo ejemplos acá? Acá. Si yo quiero encontrar la ecuación de la recta con pendiente 5 que pasa por el punto 3 menos 2. ¿Cómo la encontrarían? A ver, este es el momento de trabajar ustedes. El que no leyó, igual tiene el apunte a mano y lo puede consultar. Y si no, acá está la ecuación punto pendiente. Teniendo esta ecuación punto pendiente, que si quieren, anótensela por ahí. ¿Cómo encontraríamos entonces la ecuación de una recta que pase por el punto 3 menos 2 y cuya pendiente vale 5? Te quedaría... Se empiezan a reemplazar, porque tenés y menos 2 igual a 5 por...
empezás a reemplazar los valores y sacás la A cuenta. ver, ¿quién? Otra chica que me estaba diciendo, ¿cuánto te quedaría? Sí, eso estaba diciendo. Y menos 2 quedaría igual a 5 por 3. No, sí, eso. X menos 3. 5. Bien. Ahí me Así trabé, de pero sí. Bueno, no importa, pero así de sencillo es como se usa esa ecuación. ¿Sí? O sea, si yo tengo un punto de la recta y tengo su pendiente, utilizo la ecuación punto pendiente y armo. Después la acomodo un poco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el menos 2 se convierte en 2. Hago la propiedad distributiva, el 2 lo paso a restar al otro lado y encuentro esta otra forma a la que puedo llegar siempre, que es la ecuación pendiente ordenada al origen. Me voy a volver aquí. Es esta. ¿Qué virtud tiene esta ecuación? M, que es el que multiplica X, sigue siendo la misma pendiente de la que hablábamos antes, hace un ratito. ¿Y B ahora qué es? El punto donde la recta corta el eje, ¿A qué eje? es de ordenada. Bien. ¿Por qué es eso? Y Es Y cuando corto al eje de ordenadas. Por eso se llama ordenada al origen. Sería, si acá prolongo esto, acá. ¿Por qué B es la ordenada al origen? ¿Alguien sabe decírmelo? porque si reemplazamos X con 0, Claro. Porque cuando yo corto al eje Y, tiene que ser un punto cuya X valga 0. Entonces, si yo pongo acá X igual a 0, me queda Y igual a B. Entonces, el punto 0B pertenece a la recta y a su vez, como X vale 0, es la intersección con el eje de ordenada. Por eso esta ecuación se llama pendiente ordenada al origen. ¿Sí? En el ejemplo de recién, a ver si la tengo graficada, la tengo, pero viene después. Esta sería la recta. La ordenada al origen es menos 17, así que me tengo que ir 17 unidades hacia abajo. ¿Sí? Y la pendiente. Esto lo voy a dibujar mejor en GeoGebra. ¿Saben cómo utilizar GeoGebra para dibujar rectas? Sí, ¿no es cierto? sí, profe. Sí, ponés la ecuación. Poné la expresión directamente. Pero ya que estamos, vamos a hacerlo. Úsenlo mucho, porque está bueno, podemos aprovecharlo. Era Y menos 2 igual 5, X menos, ¿cuánto era? 3. 3. ¿Bien? Ahí está. Esa es la recta, corta en menos 17. Obvio que si yo hubiera hecho la propiedad distributiva y demás, y en vez de haber escrito esto, hubiera escrito Y igual 5X menos 17, obtengo la misma recta, ¿no? Obviamente. Bien. Entonces, si yo quisiera dibujar esta recta a mano alzada, no con GeoGebra, ¿cómo hago? Primero ubico el punto P, cuyas coordenadas son 3 menos 2. Y luego, sabiendo que la pendiente vale 5, ¿qué hago? Le asigno otro valor a X en ese caso. Una es asignarle otro valor a X para tener 2 puntos. Pero si no, más fácil, aprovechando que tengo hojas cuadriculadas. ¿Me vamos a ponerle- desplazo 5 hacia la izquierda? A ver. ¿Y Una para unidad arriba hacia la cuánto? derecha y 5 para arriba, ¿no es? ¿Uno Sí, para sí, la para derecha y la 5 para derecha, arriba sí. o al revés? A ver. Pueden ser cualquiera de los dos. Díganme ustedes. 1 hacia la derecha y 5 para arriba. Ahí me gustó. Cuadrícula. Ahí está. Fíjense. 1 para la derecha y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque de ese modo, si yo quiero calcular la pendiente, tomo este puntito, hago el triangulito rectángulo y es 5 de diferencia de ordenadas sobre 1 de diferencia de abscisas, me da 5 de pendiente. ¿Sí? Entonces, buscar otro punto está muy bien, está perfecto, no tengo nada que decir. Pero a veces es más fácil, si yo ya sé que la pendiente es 5, en la hoja cuadriculada hago un cuadradito para la derecha
y 5 para arriba. ¿Y si fuera menos 5? 5 para abajo. 5 para abajo. O sea, una recta con pendiente negativa es decreciente. Y es lo mismo, 1 para la derecha y 5 para abajo. Si yo hubiera hecho 1 para la derecha, perdón, 5 para la derecha y 1 para arriba, ¿cuánto sería la pendiente? 1/5. 1/5. Muy bien. A ver, vamos a copiarla. ¿Está bien? Esta segunda tiene de pendiente 1/5. Y entonces cuando es fracción, la pendiente es muy fácil. Lo del denominador lo avanzamos en X y lo del numerador lo avanzamos en Y. Por ejemplo, si esta fuera 2/5, yo haría 5 unidades, lo avanzo en X, 2 unidades, lo avanzo en Y, así cuando hago 2 dividido 5 me da 2/5. ¿Está bien? Esto que parece muy básico y hasta muy ingenuo, pero nos permite chequear rápidamente. O sea, si yo miro estas dos rectas y quiero saber cuál es la recta y igual a 5x menos 17, ya al ser 5 la pendiente, veo que tiene que ser una pendiente mayor que 45 grados. Entonces rápidamente me doy cuenta que se trata de esta recta y no de esta. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran comentar? Bueno, otra forma de dar la ecuación de una recta es cuando en lugar de conocer la pendiente y un punto, yo conozco 2 puntos. Acá, la ecuación que pasa por 2 puntos. En ese caso, para usar la ecuación punto pendiente, un punto ya lo tengo, pero me falta averiguar la pendiente. Pero como yo conozco 2 puntos de la recta, la pendiente la puedo averiguar muy fácil haciendo la diferencia de ordenadas dividido la diferencia de abscisas. Y entonces ahí tengo la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos. O sea que a mí, para darme una recta, me pueden decir un punto y su pendiente, me pueden decir 2 puntos, que es lo que además conocemos que geométricamente ocurre. O eventualmente me pueden decir su pendiente y su ordenada al origen. Decirme la ordenada al origen es casi lo mismo que darme un punto, porque me están dando el punto en donde la recta corta al eje Y. Según la información que yo tenga, voy a plantear la ecuación de mi recta. Y habitualmente la vamos a llevar a la forma pendiente ordenada al origen, que es y igual a mx más b, porque esta es la forma que se llama también explícita. Explícita. Qué difícil. ¿Sí? ¿Por qué se llama explícita esta forma? Porque la variable dependiente está separada del resto. Claro, al estar despejada, yo fácilmente averiguo el valor de y para cada valor de x. O sea, yo digo, si x vale 2, hago esta cuenta y ya la ecuación me da el valor de y. Me explicita el valor de y inmediatamente. En cambio, cuando yo tengo, que lo vamos a ver un ratito, una recta dada de este modo, esta no está en forma explícita, porque no está despejada, está en forma implícita. ¿Yo puedo averiguar para cada valor de x el valor de y? Sí, pero tengo que despejar. Esa es la diferencia entre explícita e implícita. Bueno, entonces, las 3 formas básicas de la recta son estas. ¿Sirven para cualquier recta? Sí, mientras sea una recta. Bien, acá me olvidé de algo. ¿Toda recta del plano tiene pendiente? No, No, no. No. ¿Cuál no tiene? la vertical. La recta vertical. O sea, cuando alguien le pregunta así, lo primero que hay que mirar es a ver dónde está el problema. Y el problema en la ecuación de pendiente es que los 2 puntos tienen que tener distinta abscisa. Por empezar, tienen que ser 2 puntos distintos, porque si no tengo infinitas rectas. Pero además de ser distintos, tienen que tener diferente abscisa. Lo que quiere decir que no pueden estar alineados verticalmente. Quiere decir que la pendiente está definida
solamente para rectas que no sean verticales. Tienen que ser oblicuas, horizontal pueden ser. Sí. Sí. ¿Cuál sería la pendiente de una recta horizontal? Tiene pendiente 0. 0, porque I2 e I1 son iguales, pero no hay problema. Tomo dos puntos distintos, tienen abscisas distintas, 0 dividido lo que me haya dado la diferencia de abscisas es 0. O sea que la pendiente caracteriza todas las rectas del plano menos a la vertical. En realidad la caracteriza al decir que no tiene pendiente. Pero bueno, no se les ocurra decir que la pendiente de una recta vertical es infinito, como a veces nos mal enseñan, porque dicen que el denominador es 0 y dividir por 0 da infinito. No, eso no es correcto. Eso es una idea de límite que ustedes habrán visto en Matemática 1, pero en realidad como pendiente no existe. ¿Bien? Con lo cual, todas estas ecuaciones sirven para cualquier recta que no sea vertical, cualquier recta oblicua o cualquier, incluyendo la recta horizontal, pero no verticales. ¿Bien? ¿Cuál es la ecuación de una recta vertical? X igual a un número cualquiera. X igual a un número cualquiera, exacto. Una recta cuando es vertical, todos los puntos que están sobre la recta tienen el mismo valor de X o la misma abscisa. O sea que basta decir con X igual a lo que fuere, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y ahí obtengo distintas rectas verticales. Del mismo modo, una recta que es horizontal va a tener que todos los puntos tienen la misma ordenada. Todos tienen el mismo valor de I, están a la misma altura. Que va a coincidir con la ordenada al origen. La recta horizontal sale muy tranquilamente como caso particular de la ecuación pendiente ordenada al origen, porque la pendiente vale, ¿cuánto dijimos? 0. 0. 0. Entonces, si ponemos 0 ahí, me queda I igual a B. No así la recta vertical, que no sale de ninguna de las otras tres. Viene aparte. ¿Sí? Con lo cual, todas las rectas oblicuas y horizontal son función con variable dependiente X y variable independiente Y. Perdón, variable independiente X y variable dependiente Y. En cambio, la recta vertical es una recta en el plano, es una ecuación, pero no es función de X. Porque a un mismo valor de X le da infinitos valores de Y. ¿Ok? Con esta idea, si yo quisiera una recta horizontal y una recta vertical que pasen por este punto, ¿cuál sería la recta horizontal? -2. Y -2 solo no es una recta. Ojo, que yo sé lo que Sí, querés sí, decir, sí. yo sé que estás orientado, pero ojo que muchas veces responden así en el examen y sonamos y nos empezamos a pelear. ¿Cuál sería la recta? Y igual a -2. Y igual a -2. Y igual a -2. ¿Sí? Es muy común que pongan a veces así. La recta horizontal que pasa por el punto de coordenadas 3 menos 2 es y igual a -2. Y la recta vertical que pasa por el punto de coordenadas 3 menos 2, X igual 3. x igual a 3. ¿Sí? Ahí están esas dos rectas. Y ahora sí, si dibujamos todo, ahí están. Por ese punto pasa una recta con pendiente 5 y también pasa una recta horizontal, que es y igual a -2, y una recta vertical, que es x igual a 3. Bien. El problema, o no el problema, pero no hay hasta ahora, con estas ecuaciones, una ecuación que represente a todas las rectas con cualquier orientación en el plano. Y entonces, para resolver ese problema, yo siempre esta ecuación la puedo llevar toda al primer miembro y escribirla en forma implícita, ¿no es cierto? Donde voy a tener un término con X, un término con Y y un término independiente igualado a 0. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Yo podría escribir, paso Y para el otro lado, 5x menos Y menos 17 igual a 0. Y eso también es una ecuación de la misma recta, porque lo único que hice fue un pasaje de términos. Bajo esa idea de llevar todos los términos al primer miembro,
es que surge la ecuación normal o estándar de la recta, que tiene esta forma. 3 términos, donde en uno es un término lineal en la variable x, otro es un término lineal en la variable y un término independiente. Y a, b y c son 3 coeficientes, 3 números. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. el tema ahora sería, esperen que quiero mirar. Ahí está. ¿Por qué dice que A y B no pueden ser simultáneamente nulos? Porque no habría Te da un recta. punto. Te da un punto. A ver, por ejemplo, si A y B fueran no simultáneamente nulos, me daría C igual a 0. Por ejemplo, imagínense que C valga 3. Me daría 3. 3 igual a 0. ¿Y eso qué es? Inecuación. O sea, es una ecuación, pero que nunca se cumple. 3 igual a 0 es una igualdad que nunca se cumple. Porque lo que tenemos que tener presente acá es que AX más BY más C igual a 0, ¿qué significa? Es una ecuación, como podría ser cualquier ecuación en las variables, podríamos ponerla así, f grande de x y igual a 0, que es verdadera o no según los valores que toman x e y. Y que entonces, cada par de valores x e y que hagan que esta ecuación se satisfaga, es solución de la ecuación. ¿Se entiende esa idea? Por ahí estaría bueno que la... No me quedó el Word abierto por ningún lado. Esperen. ¿Ahora están viendo el Word? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, Muy sí. bien. Si yo tengo 3x más 2y menos, vamos a hacerlo fácil, 1 igual a 0. No me va a dar ni a palo. Menos 10 igual a 0. Entonces, eso es una ecuación. ¿Y qué significa esa ecuación? ¿Por qué decimos que eso es una recta? Por el grado que tiene, Claro, eso es lo el mismo, término que porque tiene X. Está bien, pero a ver, si alguien me dice eso es una recta, yo le digo, yo no veo una recta ahí, yo veo una igualdad. ¿Alguien se anima a explicarme qué quiere decir que esto represente una recta? Le voy a poner acá un 1 que va a ser más fácil para hacer las cuentas. Porque si despejas el i te da la recta como la conocemos siempre. ¿Pero qué significa? A ver, si yo le quiero explicar a alguien, porque si alguien tampoco sabe la ecuación de la recta en forma explícita, soné, le tengo que explicar la diapositiva anterior. Por ejemplo, si yo digo que x vale 1, ¿cuánto tiene que valer y? 7. 7. 7, muy bien. Sí, digamos, va a existir un valor de i para cada i. Y si x vale 1, ¿y no puede valer 6? No se cumple la igualdad. No se cumple la igualdad. Muy bien, buenísimo. ¿Qué quiere decir que no se cumpla la igualdad? Que este par de valores x y verifica la igualdad, la convierte en verdadera. En cambio, este par x y no verifica la igualdad, la convierte en falsa. Todos los pares de valores x y que hacen que la igualdad se convierta en verdadera pertenecen a lo que llamamos la solución. ¿Cierto?
pertenece, a ver si tengo acá, el símbolo pertenece, al conjunto solución. En cambio, este punto no pertenece, no sé si tengo el símbolo, si no son estos. No lo tengo, a ver si lo tengo. No pertenece al conjunto solución. Y ahí viene lo interesante. A ver, díganme otro punto que pertenezca al conjunto solución. Si x vale 2. Y 4. 4. 2 por 3, 6, más 4, 10. Perfecto. Y si x vale 3. Y 1. 1. Y vale 1. Bien. Acá tengo 3 puntos que pertenecen al conjunto solución. La gracia es que si yo grafico en un sistema de ejes cartesianos los puntos de conjunto solución, para este tipo de ecuaciones, la gráfica que obtengo es una recta. Por eso decimos que esto es la ecuación de una recta, porque su conjunto solución es, cuando lo grafico en el plano XY, es una recta. Lo mismo me pasa en realidad con cualquiera de las otras ecuaciones. Si yo dibujo todos los puntos que verifican esta ecuación, por ejemplo, en el ejercicio que yo les planteé, si yo dibujo todos los puntos que hacen que y sea igual a 5x menos 17, se ubican sobre una recta. Entonces, decir que esto es una recta es un abuso del lenguaje. Esto en realidad es la ecuación de una recta. ¿Qué quiere decir que es la ecuación de una recta? Que todos los pares de valores x, y que la convierten en verdadera a la igualdad, se ubican en una recta. Del mismo modo que más adelante vamos a ver, cuando yo tenga x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, ¿esto qué es? Una circunferencia. Una circunferencia de radio 3. 3. Bien, aunque yo en realidad no la veo muy redonda esta circunferencia acá. Y esto es una ironía, porque en realidad esto no es una circunferencia, sino que es la ecuación de una circunferencia. Por abuso del lenguaje decimos que eso es una circunferencia, del mismo modo que decimos que y igual a x al cuadrado es una parábola. En realidad esto es la ecuación de una parábola, esta es la ecuación de una circunferencia, y esta es la ecuación de una recta, que quiere decir que el conjunto solución de esta ecuación, cuando lo grafico, la curva que obtengo es una circunferencia. Que el conjunto solución acá es una parábola y que el conjunto solución acá es una recta. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Está bien? Sí, sí, profe. Bueno, ¿y cómo nos damos cuenta que la ecuación normal o estándar de la recta, que esta ecuación siempre es una recta? Porque, fíjense, recién decíamos por qué A y B no pueden ser simultáneamente nulos, porque si no desaparecieron las dos variables. Puede ser uno de los dos nulo, pero no los dos. Entonces, si B no es nulo, puedo despejar y B va a pasar a dividir. Primero pasa C restando y a X también restando, y luego pasa B a dividir, y me queda esta forma. Y esto claramente es una recta cuya pendiente es el número que acompaña a X, y cuya ordenada al origen es el número que está como término independiente. Pendiente menos A sobre B, y ordenada al origen menos C sobre B. Pregunta con trampa. Esta recta, ¿cómo es? ¿Creciente? ¿Decreciente? Decreciente. Decreciente. ¿Por qué? Porque su pendiente es negativa. Bien. ¿Y por qué su pendiente es negativa? ¿Porque hay un menos acá? ¿Y si A valiera menos 2 y B valiera 3?
Ojo, que estos signos menos parece que me dieran resultados negativos cuando en realidad dependen de los signos de A, B y C. O sea que en realidad esta recta puede tener pendiente positiva, negativa, puede tener pendiente nula, porque si B es distinto de 0, A puede valer 0. Y me queda una recta horizontal. Dependerá de cómo son los signos de A, B y C, los signos de la pendiente y de la ordenada del origen. ¿Estamos? Quiere decir que puedo tener las infinitas posiciones de rectas oblicuas y horizontales. Y en cambio, si ocurriera que B vale 0, este término desaparece. A no puede valer 0, ya dijimos que los 2 a la vez 0 no. Entonces, como A no vale 0, me queda X igual a menos C sobre A, y eso es una recta vertical, cuya abscisa al origen es menos C sobre A, que de vuelta será positivo o negativo según los signos de C y de A. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que entonces, esta ecuación estándar o normal, o también implícita de la recta, es la forma más genérica posible porque abarca todas las rectas, las horizontales, las verticales y las oblicuas. ¿Ok? Lo que pasa que no es fácil armar. ¿Por qué? Porque si a mí me dan un punto y la pendiente, que es un dato que habitualmente puedo conocer, yo no puedo fácilmente armar la ecuación normal o estándar. Pero, ¿qué hago ahí? Si me dan un punto y la pendiente. Y me voy a este caso, armo la ecuación punto pendiente, la llevo a la forma explícita, y si yo quería la ecuación normal, paso todo a un miembro y me queda 5x menos y menos 17 igual a 0, y ahí tengo la ecuación normal. ¿Bien? Bueno, hasta acá ¿cómo estamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Avanzamos un poquito más? Sí, profe. Bien. Vamos allá. Por ejemplo, acá tengo una ecuación normal o estándar. Y entonces me dice encontrar la pendiente y la ordenada del origen. Y después me pide las intersecciones con los ejes coordenados. Bueno, está hecho, no lo hice paso a paso, así que soné. Pero a ver, como B es distinto de 0, puedo despejar Y en forma explícita, para lo cual pasa 6x a restar y pasa 8 a sumar. Luego el 2 que queda multiplicando ahí, multiplico ambos miembros por un medio. Me queda Y igual a menos 3x más 4. ¿Qué quiere decir? Que esta es una recta con pendiente menos 3 y ordenada al origen 4. Ya con eso, y sin necesidad de usar GeoGebra, yo vengo acá, dibujo un puntito cortando en 4, y después, para dibujar la pendiente menos 3, avanzo un cuadradito hacia la derecha y bajo 3 cuadraditos. Bajo porque es negativa, ¿no es cierto? Y ahí tengo este otro punto, y ya está. Con eso ya puedo dibujar la recta. Después, me pide la intersección con los ejes coordenados. Si tengo la ecuación explícita, ya tengo la intersección con el eje de ordenadas, que es la ordenada del origen 4. En realidad, tengan cuidado que la intersección de la recta con el eje coordenado es un punto. Yo no puedo decir que la intersección es 4. Aunque yo sé que está bien, es correcto como resultado, pero yo lo que tengo que decir es que corta al eje Y a 4 unidades del origen. O que la intersección con el eje Y es el punto 0,4. ¿Estamos? O sea, sean cuidadosos en esta parte de geometría, que cuando tengo que responder con un punto, respondo con un punto. Aunque una de las coordenadas sea obvia, por ejemplo en este caso que la X vale 0. Lo mismo cuando yo quiero la intersección con el eje X, de cualquier curva. Cuando corto al eje X, ¿cuál es la condición? Que Y sea 0. Que Y sea 0, que la ordenada sea 0. Entonces, en su ecuación, hago que la ordenada valga 0, me queda menos 3x más 4 igual a 0, y de ahí despejo X
igual a 4 tercios. Con lo cual, nuevamente, el punto donde corta el eje X es el punto 4 tercios 0. Entonces, si yo tengo que responder con las intersecciones, son estos dos puntos. Ahora, yo podría decir que 4 es la ordenada al origen, y eso está bien, al origen. Y yo podría decir que 4 tercios, que es la intersección, no, porque ya dijimos que la intersección es el punto. Si 4 tercios, si la distancia que corta el eje Y se llama ordenada al origen, la distancia a la que corta al eje X, ¿cómo se llamará? Sí, el origen. Abscisa al origen. Aunque no es habitual que se utilice SC. Listo, me quedo ahí porque escribir con el mouse es muy cómodo. Abscisa al origen. No es habitual nombrarlo así, porque siempre hablamos de la ordenada al origen, pero sería la abscisa al origen. La abscisa en donde corto al eje X. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, si el valor de B, digamos, del ordenado al origen es 0, entonces pasa por el 0, 0. Corta el 0, 0, digamos. Exacto. Una recta que corte, que pase por el origen, su ordenada al origen vale 0. ¿Sí? Entonces pasa por acá. En la ecuación normal, esto implicaría que C vale 0. Si C vale 0, para cualquiera de las combinaciones posibles, con el punto 0, 0 se satisface. Entonces esa recta pasa por el origen. Muy bien. Bueno. Cuando dos rectas son paralelas, ¿qué observamos entre ellas? Por ejemplo, esta recta tiene pendiente menos 3. Si yo quisiera hacer otra recta paralela, por ejemplo, la hago por acá, ¿qué le va a ocurrir a esa recta? Tiene la misma pendiente. Tiene la misma pendiente, ¿sí? Y eso se puede ver por triángulos semejantes. O sea, yo tomo un triangulito así, que es semejante con este, y calculo la pendiente, el opuesto sobre el adyacente, y me va a dar la misma pendiente. Y en cambio, si la recta es perpendicular, ¿cómo son las pendientes entre sí? La inversa. Inversa. Inversa y ¿qué más? Y opuesta. Sí, o sea, inversa y de signo contrario. No puedo decir inversa y opuesta porque si digo menos 3, la inversa sería 1/3 y de signo contrario sería positiva. Si digo opuesta de menos 3 es 3, entonces se me mezcla. Pero rectas perpendiculares, sus pendientes son inversas y de signo contrario. A veces esto se suele escribir haciendo M1 por M2 igual menos 1. Lo que pasa es que esta forma es cómoda, pues ya me permite calcular una de las dos conociendo la otra. ¿Está bien? Entonces, si son paralelas, las pendientes son iguales. Y si son perpendiculares, las pendientes son inversas y de signo contrario. ¿Por qué me dice acá que son no verticales? ¿No puede haber rectas verticales paralelas? Sí, pero no tiene pendiente. Claro. Entonces, ¿y cómo me doy cuenta que dos rectas verticales son paralelas? Porque están representados por el número de la recta real. Claro, pero porque son verticales. O sea, si yo digo que dos rectas son verticales, ya son paralelas. ¿Por qué? Porque son verticales. O claro, sea, se justifica en sí mismo, digamos. Claro, yo tengo una manera de decir cuándo dos rectas oblicuas son paralelas, que es con la igualdad de las pendientes. Ahora, si yo saco dos rectas, por ejemplo, x igual a 3 y x igual a menos 1. Digo, la primera es vertical, la segunda es vertical. ¿Cómo son entre sí?
No voy a decir, no sé si son paralelas porque no tienen pendiente. No. Digo, como ambas son verticales, entonces resultan paralelas entre sí. ¿Ok? Del mismo modo, la condición de perpendicularidad exige que las pendientes sean recíprocas y de signo contrario. Al ser una recíproca de la otra, obviamente, primero, la pendiente acá no puede valer 0, porque no la podría mandar a dividir. Pero además, si yo tengo que una recta tiene pendiente 0, ¿cómo es la recta? Horizontal. Horizontal. Y entonces una recta perpendicular a ella, ¿cómo sería? Vertical, pero no es Vertical. ¿Y su pendiente cuál sería? No tiene. No existe. No tiene. Entonces, cuando yo quiera analizar perpendicularidad y intervengan rectas verticales u horizontales, van a ser perpendiculares si una es horizontal y la otra es vertical. O sea, si una tiene pendiente 0 y la otra no tiene pendiente. ¿Ok? Y en cambio, si ninguna de las dos es ni horizontal ni vertical, son oblicuas y puedo verificar mediante esta fórmula de pendientes. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a usar lo de perpendicular, pero antes quiero un ejemplito más, así vemos cómo resolver un problemita. La fórmula de distancia entre dos puntos, ¿la tienen? Yo tengo dos puntos en el plano. X1 y 1, primer punto, X2 y 2, segundo punto. Entonces, quiero saber cuál es la distancia desde este punto hasta este punto. ¿De dónde sale esta fórmula? Tiene todo el aspecto del cuadrado de la hipotenusa. Claro, tiene toda la pinta del teorema. ¿Del teorema de qué? El teorema de Pitágoras. Pitágoras, ahí está. Exacto, es un triángulo rectángulo, así que, por suerte, tengo el teorema de Pitágoras que me ayuda. Menos El mal teorema que de vino Pitágoras. Menos mal, exactamente. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que en todo triángulo rectángulo, La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. exacto. Y como yo la distancia que quiero averiguar justamente es la hipotenusa de este triángulo, resulta que d al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Este cateto, es igual a la diferencia entre I2 menos I1. En realidad, si yo fuera riguroso, debería poner valor absoluto, porque no sé si I2 es más grande o más chica que I1. Y como lo que quiero es una distancia, le debería poner valor absoluto. Pero como Pitágoras me lo eleva al cuadrado, poner I2 menos I1 en valor absoluto, si total lo voy a elevar al cuadrado, es lo mismo que no ponerlo, y lo dejamos así de simple. Lo mismo acá. Este cateto, su medida sería X2 menos X1 en valor absoluto, pero como va al cuadrado, no hay problema. Con lo cual, esta fórmula, esto sería d cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y luego el cuadrado pasa como raíz. En realidad ustedes saben que cuando le tomo la raíz cuadrada a algo, lo que obtengo es el valor absoluto. Pero como es una distancia, me quedo siempre con el resultado positivo. Entonces, no tengo problemas. Y esta es la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Bien? No me detengo mucho a hacer ejemplos porque ustedes en la práctica tienen un montón para hacer, así avanzamos. Pero, si yo sé calcular la distancia entre dos puntos, mediante esta fórmula que viene de Pitágoras, ¿cómo hago para calcular la distancia de un punto a una recta? A ver. Pienso que el punto pertenece a una perpendicular. Claro, a ver, yo lo voy a hacer acá. Tengo esta recta. Y tengo este puntito. La distancia de este punto a esta recta.
¿Es esta? Esa es ¿O una es esta? distancia, pero no es la más corta. Se supone que estamos buscando la más corta. Por definición, la distancia del punto a la recta, ¿cuál es? La más La corta. diagonal del punto medio. No el punto medio. No, porque esta recta puede... No. Punto medio no necesariamente. Te voy a correr el punto. Ahí está. Ahora. Punto medio es este. ¿Esa sería la distancia del punto a la recta? No. La No, no. distancia del punto a la recta es esta, la más corta. ¿Y cómo hago para encontrarla? Y, como bien comentaron recién, trazo una perpendicular, un ángulo recto acá, busco el punto de intersección y hago la distancia entre esos dos puntos. Esa es la técnica que vamos a usar nosotros para encontrar la distancia de un punto a una recta. Tengo el punto P1 y la recta L, hago una recta perpendicular que pase por P1, encuentro la intersección entre las dos rectas y luego tomo la distancia del punto P1 al punto de intersección entre ambas rectas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, a trabajar. Si yo quiero calcular la distancia entre estos dos puntos, ¿cuál es la distancia? Calcúlenla, digo. ¿Sí? Si tienen calculadora. ¿Ya está? Yo estoy esperando que ustedes la calculen y me digan, ¿eh? Así verificamos. A mí me quedó la raíz cuadrada de 73, pero no sé si saben. Raíz cuadrada Sí, a mí de también. 73. Bien, a mí me dio lo mismo. 8,5440. Perfecto, pero no la calculen. Cuando queda la raíz cuadrada de 73, déjenlo así indicado. Porque si no, el otro número no es exacto. Perfecto. Respetamos los signos, o sea, x2 menos x1, menos 5 menos 3, acá menos 4, menos 1 queda más 1, y da raíz de 73. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, sigamos. Si yo quiero calcular la distancia entre esta recta y el punto P1, ¿cómo hago? P1 va a pertenecer a una recta perpendicular que tiene la pendiente inversa con el símbolo cambiado. Así que va a ser Bien. menos un medio. A ver, entonces díganme la ecuación de la recta perpendicular que pasa por P1. Menos un medio por 5 más b igual a 1. Menos un medio. Y tengo que por... sacar b. Claro, sí. Pero si no, planteala.
Bien, ¿alguien la hizo? Puede ser que sea y igual a menos un medio de x más 7 medios. ¿A otro le da lo mismo? A ver. Primero que nada, la pendiente de la primera recta es 2, porque acá está la ecuación explícita. Luego, como son perpendiculares, la pendiente de la segunda recta es menos un medio. Hasta ahí vamos bien. Luego hago la ecuación punto pendiente. La pendiente es menos un medio, y el punto es el mismo punto P1. Tiene que pasar por acá y venir perpendicular. Es I menos I1, que es 1, igual a la pendiente por X menos 5. Y cuando haces la propiedad distributiva y despejas, te da I igual a menos un medio de X más 7 medios. Perfecto. Ya tengo la recta perpendicular a L1. ¿Ahora qué tengo que hacer? Yo quiero encontrar la distancia del punto a la recta. ¿Para qué trazamos la perpendicular? Para hallar el punto de intersección. Para hallar el punto de intersección, que está acá, que aparentemente es el punto 1, 3, pero no lo puedo calcular a ojo. ¿Cómo calculo el punto de intersección entre las dos rectas? Hay que igualar las dos funciones y encontrar el x. Exacto. Hago un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Una ecuación es la primera recta, la otra ecuación es la segunda. Y después uso el método que quiero. Uno es igualar, como muy bien dijiste vos. Por ejemplo, igualo, ya que están despejadas la i en ambas. 2x más 1 igual a menos un medio de x más 7 medios. De ahí, operando, resulta que x vale 1. Y si reemplazo acá y pongo x igual a 1, por 2, 2 más 1, 3. Y obtengo el punto P2, cuyas coordenadas son 1/3. Ya tengo el punto P1 y el punto de intersección entre las dos rectas. ¿Cómo calculo ahora la distancia del punto P1 a la recta L1? Con Pitágoras. Claro, con la fórmula. Ya no se llama más Pitágoras. Se basa en Pitágoras, pero es la fórmula. Distancia de L a P1 va a ser igual a la distancia de P1 a P2. ¿Por qué? Porque P2 es el punto de intersección. Raíz cuadrada de 1 menos 5 al cuadrado más 3 menos 1 al cuadrado, eso me da raíz de 20. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Por ahora no, profe. Si a mí me dijeran, por ejemplo, la distancia entre dos rectas paralelas. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos rectas paralelas? Buscando una perpendicular a ambas y calculando el punto de intersección entre una y otra. Excelente. Hago una perpendicular. ¿Cómo hago la perpendicular? Si yo conozco las pendientes de estas dos rectas paralelas, la perpendicular va a tener una pendiente así, ¿no es cierto? Sí. ¿Y el punto por donde pasa? ¿Hay diferencia si lo hago pasar por acá, por acá, por acá? No. No. Si yo lo que quiero es la distancia entre las dos rectas, la hago pasar por donde quiera. Es más, si me quiero simplificar las cuentas, la hago pasar por el origen de coordenadas, así no tengo ordenada el origen. Y después saco las intersecciones de mi recta perpendicular con esas dos rectas. Y una vez que tengo los dos puntos, tomo esta distancia y ahí calculé la distancia entre las dos rectas. ¿Ok? O sea que con estos elementos
uno puede ingeniárselas para hacer unas cuantas cosas. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? En esta última parte vamos a ver un poquito de circunferencia. Circunferencia es la primera de varias curvas que se llaman cónicas. ¿Saben por qué se llaman cónicas? Son la parábola, la elipse, la circunferencia y la hipérbola. No llegaron a leer nada del apunte, ¿no? No, pues son los distintos cortes del plano del cono. Claro, si yo tengo un cono que, recuerden que el cono en realidad tiene las dos partes, ¿no? Estamos acostumbrados a que el cono es la parte de arriba o la de abajo nada más, pero en realidad el cono tiene las dos partes. Es una recta que gira manteniendo un punto fijo acá en el vértice. Entonces, si yo tengo el cono y lo intersecto con un plano, según la orientación de ese plano respecto del cono, puede ser que lo corte o en una circunferencia, como pareciera ser acá, o en una elipse, si viene medio inclinado, o en una parábola, si resulta que el plano es paralelo a esta generatriz, entonces corta la de abajo, pero nunca corta la de arriba, o en una hipérbola, si es que el plano corta a las dos ramas o las dos partes del cono. Por eso es que las secciones cónicas se llaman cónicas, porque provienen de la intersección de un cono con un plano. Bien, la primera que vamos a estudiar es la circunferencia, que se define como el conjunto de puntos del plano cuya distancia a un centro es igual a una constante fija llamada radio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo hablar de circunferencia si no identifico su centro y su radio. Por eso es la circunferencia de centro C y radio R. Y si se fijan bien, esto está puesto como notación de conjuntos. Dice aquí universal pertenecen los puntos, pero además dice la condición que tienen que cumplir, que la distancia del punto al centro sea igual a R. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace el compás cuando dibuja? El compás clava una punta en el centro y todos los demás puntos que va recorriendo están a la misma distancia de ese centro. Bueno, para encontrar la ecuación de esa circunferencia, o sea, ¿qué condición debe cumplir un punto que pertenezca a la circunferencia tiene que cumplir esto? Que su distancia al centro sea igual a... ¿Dónde tengo la...? Esperen un cachito. Que su distancia al centro sea igual a el radio. ¿Está bien? Si yo tengo una circunferencia cuyo centro tiene coordenadas alfa y beta, y su radio tiene valor r, decir que la distancia del punto al centro sea igual a r, implica decir que la raíz cuadrada de x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado sea igual a r. Si elevo al cuadrado, me resulta esta ecuación de la circunferencia. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo esa circunferencia, ¿cómo es? ¿Cuál es su centro y cuál es su radio? Su centro sería 3, 4, el punto. Su centro sería el punto de coordenadas 3, 4, y su radio 4. 4 también. Perfecto. Centro y radio. Si la dibujo, ahí está. No tiene nada que ver que y valga 4 con que el radio sea 4. El radio vale 4 porque 4 al cuadrado es 16, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una circunferencia y me la dan, esta ecuación se llama ecuación canónica. Canónica viene de la forma fundamental, ¿sí? Incluso por eso se usa en música, en cantos y demás. Es la forma fundamental de la circunferencia. ¿Sí? Después vamos a ver que puede no ser forma canónica, porque si yo hago los cuadrados de binomio,
ya no me queda tan explicitado. La forma canónica lo que tiene bueno es que me explicita las coordenadas del centro y el radio. ¿Sí? Entonces, cuando la tengo en forma canónica, identifico muy fácilmente sus elementos. Ahora, si yo distribuyo estos cuadrados, encuentro una expresión cuadrática, que va a tener x cuadrado, y cuadrado, va a tener un término en x, un término en y, y un término independiente. La única condición que va a tener en la circunferencia es que a y b tienen que ser iguales, los que acompañan a x cuadrado y cuadrado, y tienen que ser distintos de 0. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver cómo armar la ecuación de una circunferencia. Si yo quiero la circunferencia cuyo centro es 5 menos 3 y su radio es 4, ¿cuál sería? X menos 5 elevado al cuadrado más y menos 3 elevado al cuadrado igual a 16. Bien, pero ¿cómo te queda ahí? X menos 5 al cuadrado está bien. Más Y más 3. y más 3 queda, ¿no? Porque es menos 3. Menos 3. ¿Está? Menos 3, me queda más 3 al cuadrado, 16. ¿Está bien? Y lo que yo recién les decía, si yo, esta es la circunferencia, si yo hago estos cuadrados de binomio, me queda x cuadrado menos 10x más 25, y cuadrado más 6y más 9, menos 16 igual a 0. Agrupo convenientemente, por ejemplo, el 9 y el 16. ¿Dónde los tengo? Ah, y el 25, perdón. 25 más 9 menos 16 me da 18, y obtengo esta ecuación. Esta ecuación es la que recién llamamos cuadrática de la circunferencia. No es canónica, porque en la canónica yo veo inmediatamente alfa y beta, y el radio. En cambio acá, ¿a dónde ven ustedes a alfa, a beta y al radio? No los veo. Pero yo sospecho que esto puede ser una circunferencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer cuando tengo una circunferencia en forma cuadrática para llevarla a la forma canónica? Estamos justito sobre el límite de tiempo. Se los voy a contar rápido porque este ejercicio además está desarrollado en el apunte. Y así la próxima clase arrancamos directamente con parábola. ¿Alguien sabe cómo se hace la marcha atrás para completar cuadrados y llevar esto a un cuadrado, a un trinomio cuadrado perfecto? El tema es así. Primero que nada me voy a deshacer de los coeficientes en x cuadrado y cuadrado que me molestan. Divido todo por 3 o multiplico todo por 1/3. Me queda x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 4y menos 4 igual a 0. Y entonces, ahora, ¿en qué consiste completar cuadrados? Si yo reagrupo todo lo que tiene x y todo lo que tiene y, x cuadrado más 2x podrían ser el primer y segundo término de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Se acuerdan lo que es el trinomio cuadrado perfecto? Sí. El desarrollo del cuadrado del binomio. Exacto. O sea, me estoy refiriendo a esto. Si yo tuviera x más a al cuadrado y hago el cuadrado de ese binomio, voy a tener x cuadrado más 2ax más a cuadrado. Yo podría pensar que x cuadrado es este primer término y que 2x es el segundo, porque tiene la misma forma. Entonces me faltaría tener a cuadrado. Si yo Un uno. consiguiera tener a cuadrado aquí, rearmo y digo que todo esto es igual a x más a al cuadrado. Y como bien me dijeron, a cuadrado vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque si 2ax tiene que ser 2x, es porque a ¿cuánto valía? 1. Y entonces a cuadrado vale 1. ¿Y qué hago para que aparezca ese 1 acá? Y intercambio con el menos 4, por ejemplo. Yo lo vería por ahí. Sí, pero ahí corro peligro. Es más fácil
decir sumo 1 y resto 1. Claro, sumar y restar. Sumar y restar. Esa es la más fácil. Ahora les cuento cómo viene esto, pero sumo y resto 1 y después digo, estos tres son el trinomio cuadrado perfecto ¿de quién? De x más 1 al cuadrado. X más 1 Sería al cuadrado. x más a, pero a vale 1. Bien, perfecto. Y el 1 este me quedó. ¿Está bien? Lo mismo hago del otro lado. Supónganse, si yo tengo i cuadrado menos 4i, yo podría pensar que estos son los dos primeros términos de i más b al cuadrado. Que me queda i cuadrado más 2bi más b cuadrado. Bueno, entonces quiere decir que 2bi, tengo que averiguar cuánto valdría b cuadrado. 2bi sería menos 4. Quiere decir que b vale menos 2. Y si b vale menos 2, b cuadrado vale 4. Sumo 4 y resto 4 acá. Y ahora nuevamente, esto de acá es el trinomio cuadrado perfecto ¿de quién? De i más b, donde b vale menos 2, o sea, i menos 2 al cuadrado. Y el menos 4 quedó. Y así desanduve el camino. Antes había hecho los cuadrados de binomio y ahora estoy volviendo a los cuadrados de binomio. Porque ¿qué me Ahora quedó? juntamos todos los que los quedaron sueltos. Exacto, perfecto. Menos 1, menos 4, Claro, y menos 4 redondito. me da menos 9. Lo pasamos al otro lado, eso es 9. Y Acá ahora tenés sí, radio 3, exacto. Y centro, menos 1, menos 1, 2. Ahí está la circunferencia. O sea que pasé de la forma cuadrática a la forma canónica. Y eso como lo hice con el método de completar cuadrados. Este método lo vamos a seguir usando para las parábolas, para las hipérbolas y para las elipses. ¿Qué quiere decir? Que cualquier ecuación cuadrática puede terminar siendo una circunferencia. Primera condición, los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado tienen que ser iguales. Si no, nunca voy a llegar a una circunferencia. Y aún así, no estoy seguro si me va a dar una circunferencia. y no, ¿Saben porque por si qué? nos hubiera quedado, si no nos hubiera quedado uno de los cuadrados completos, Los cuadrados siempre me van a quedar completos, porque si yo tengo x sí, porque cuadrado y y cuadrado, nos estamos forzando, claro. imagínate, si no hubiera tenido 2x, más fácil, ya estaba. Era x menos 0 al cuadrado. Claro. No tenía problema. El problema es que cuando yo sumo menos 1, menos 4, menos 4, que me dio menos Los términos 9, independientes, digamos. claro, si me llega a quedar negativo de este lado, no Chau. es una circunferencia. Claro. Ahí está. ¿Bien? Bueno, con eso, ahí, si me hubiera quedado menos 4, este era el segundo ejemplo, no es una circunferencia. Ahora viene parábola, esto lo dejamos para la próxima. Como la próxima clase no vamos a dar, yo voy a ver si este fin de semana les mando ya las diapositivas de esto completo, para que ustedes lo tengan de guía y si llegan a ver algo de parábola en la práctica, les pueda haber servido para estudiar, pero con la condición de que ustedes no estudien de acá, sino que estudien del apunte y esto lo utilicen de guía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, y te hago una consulta. Sí, Si te cómo llegan no. a avisar antes del jueves que viene qué pasa con el parcial, ¿nos puedes avisar? Así Sí, ya o se nos los organizamos. avisa, dale, o se los avisa Lili en la clase del martes, y si yo lo sé antes, les mando un mensaje por el aula virtual. Listo, muchas gracias. ¿Ok? No, de nada. Bueno, listo. Cierro, así le entrego a tiempo al profesor que